Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 de TEC y vamos a hablarles sobre los factores de transformación de las relieves. El objetivo de esta presentación es explicar qué es el relieve y cuáles son algunos tipos de relieves, y también hablaremos sobre los factores que generan una transformación en relieve. Este es el índice de lo que vamos a estar hablando durante nuestra presentación. Bueno, por primero, ¿qué son las relieves? Las relieves son las diferentes formas naturales que encontramos en la parte exterior del planeta, como las que se encuentran en la imagen: las montañas, las mesetas, los llanos, colinas, valles y cordilleras. Bueno, las relieves están en constante transformación, ya que existen diferentes factores que modifican la forma de la superficie de la Tierra. La transformación se puede desarrollar en un instante o en miles de años, dependiendo del tipo de transformación que está ocurriendo. Bueno, pues el primer punto que queremos tocar es por qué es importante entender la relieve. Y lo resumimos en 4 puntos principales. El primero de ellos es el establecimiento del humano. Las llanuras aluviales más planas tienden a tener mejores suelos agrícolas que las tierras altas más empinadas y rocosas. Por ejemplo, Tenochtitlán fue fundada sobre la superficie de un gran lago. El segundo punto es el sistema de drenaje y calidad de agua. Entender las limitaciones de las profundidades hidrográficas, esto es, los estudios de los cuerpos de agua, influye en las características del drenaje de la ciudad. Sistemas de drenaje, cómo fluyen los sistemas de agua subterráneos, cómo se mueve el agua bajo la tierra y el impacto que tienen estos sobre la calidad de agua que se tiene. El tercer punto, por lo que es importante entender las relieves, es por la agricultura. La conservación de suelo es un punto muy importante en este sector, y una práctica común para sembrar de manera sustentable se le conoce como arado en curvas de nivel, para sembrar en terrenos empinados. Como podemos ver en la foto, en lugares de Asia se sigue usando todavía este tipo de plantación para que una superficie muy empinada se pueda sembrar en plano. Y por último, para predecir el clima. La relieve ayuda a determinar los patrones climáticos. Dos ciudades que están muy cerca pueden tener muy diferente clima, ya que reciben diferente cantidad de lluvia y se les puede ser afectado por lo que se le conoce como una sombra orográfica. Como se puede ver en la imagen, dos ciudades cerca son afectadas diferente por la relieve que tienen. Bueno, ahora vamos con los factores geológicos. Estas fuerzas intervienen desde el interior de la Tierra porque actúan construyendo las grandes formas de relieve que existen en nuestro territorio. Un ejemplo es la cordillera de los Andes. Gracias a su glaciar, que una gran cantidad de nieve hace funciones importantes. Una de ellas es que puedan aporta agua a las ciudades. Intervienen dos factores. Una es la fuerza interna, que actúan sobre la corteza terrestre, produciendo movimientos y choques entre sus divisiones denominadas placas tectónicas. El movimiento de las placas generadas como los terremotos y maremotos. Cuando se chocan entre ellas, producen el levantamiento de las montañas. También los volcanes actúan sobre el relieve al expulsar materiales desde el interior de la Tierra hacia la superficie y pues la lava. Y el otro factor es la fuerza externa, que actúan sobre la superficie de tres formas. La primera es la erosión, que es producida por el desgaste y la superficie terrestre a causa del agua o la acción del viento. El segundo es la acción de plantas y animales, que se ve en las raíces de grandes árboles o en obras de animales excavadoras como los topos. Y el tercero, la intervención de los seres humanos, que modifica el relieve por actividades como la agricultura, la construcción de viviendas y avenidas o la tala de árboles. Bueno, existen... También,
Pues, Existen, ya- existen 4 formas de las cuales puede haber una modificación en la relieve, las cuales puede ser mediante la temperatura, el viento, el agua y las personas. Un ejemplo de la temperatura es cuando hay variaciones muy fuertes de temperatura entre el día y la noche, ya que hace que las rocas se rompan, y en las zonas húmedas, al momento de congelarse el agua, también provoca que las rocas se rompan. Un ejemplo del viento es que el viento transporta pequeñas partículas de tierra que, al chocar con las rocas, hace que se vaya desgastando. Con el agua modifica el relieve disolviendo rocas y creando cuevas. En los ríos erosionan los terrenos y crean valles y cañones. El agua del mar desgasta las costas y el fondo marino, formando acantilados y playas. Y con las personas, pues también influimos, ya que modificamos el paisaje cuando alineamos el terreno, construimos, cultivamos, excavamos túneles, etc. Bueno, 3 fases de la transformación de relieve. Primero es la erosión, donde se empiezan a diluir las piedras para formar en pequeños granitos de arena o de tierra. Luego se transportan gracias al viento o al agua, que los lleva a su destino final, donde se junta y se causa la sedimentación. Luego tenemos los tipos de relieves, que es el relieve continental, como son las montañas, colinas, valles, mesetas, llanuras y muchos más. Tenemos los relieves kársticos, los relieves lapiaces y los relieves oceánicos, como son las plataformas continentales, taludes continental y fosas oceánicas, entre otros. El primero es el relieve continental. Bueno, pues el relieve continental abarca todo tipo de relieves creados sobre el nivel del mar, como son las montañas, las colinas, los valles, las mesetas, las llanuras, las depresiones, entre muchos otros, como son las laderas, playas. Y pues existen muchos determinantes y factores para dar resultado a cada uno de estos tipos de relieves. Mayormente son los factores geológicos, sin embargo también puede deberse a seres vivos, a factores químicos o climatológicos que pueden afectar el terreno en esa área. Tenemos en relieve continental tenemos a las montañas, y pues las montañas son fácilmente reconocibles porque pueden alcanzar alturas muy grandes de varios kilómetros sobre el nivel del mar. La mayor parte de las montañas se han formado a consecuencia del plegamiento de la corteza terrestre debido al choque de las placas tectónicas, y una menor cantidad de estas se ha debido a erupciones volcánicas. Las montañas se pueden agrupar en varios grupos, como son las cordilleras, que son grupos continuos de montañas de gran tamaño; las sierras, que son serie de montañas de tamaño regular. También tenemos el sistema montañoso, que son conjunto de cordilleras o sierras. Esto es lo más grande. Y pues entre sus partes se pueden diferenciar las siguientes, como pueden ser la cima, la ladera y el valle. Estas son las partes de una montaña, observables en la imagen. Teníamos las colinas y valles. Las colinas son elevaciones de menor tamaño que las montañas y tienen pendientes más suaves. Generalmente las colinas miden un máximo de 100 metros y se pueden formar debido a la erosión de grandes montañas o por alguna falla en el terreno. Los valles se forman entre las depresiones o partes bajas de las montañas que se encuentran próximas. Son terrenos planos, muchas veces atravesados por ríos, cuya erosión también participa en la formación de los valles. Pueden tener forma de U o V dependiendo de qué erosionaron, que si de glaciales o de alguna montaña a causa de algún río. Todo esto depende de la forma en que se le dé al valle. Las mesetas o altiplanos son relieves altos y antiguos con superficies planas, y debido a los efectos de la erosión y desgaste de las montañas, pueden encontrarse entre los 600 y 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y las mesetas más altas se ubican en Tíbet, Asia.
Las llanuras y depresiones. Las llanuras son grandes extensiones de tierra que se encuentran a pocos metros sobre el nivel del mar. Son planas y pueden estar rodeadas de montañas o colinas. Estas extensiones de tierra tienen suaves elevaciones y pueden variar de tamaño según su extensión. Y pues las depresiones son aquellas zonas que se encuentran por debajo del nivel del terreno que las rodea. Su origen es variado. En algunos casos se puede ver a la erosión de alguna cosa o por el impacto de meteoritos o fallas arquitectónicas. Tenemos otro tipo de relieve que son los relieves kársticos, aunque estos también están sobre el nivel del mar, están dentro de los relieves continentales. Los relieves kársticos se forman de rocas calizas y estas pueden contener impurezas, ofreciendo así las tonalidades grises o rojizas que algunas veces podemos ver en este tipo de relieves. Y pues esto se debe a la arcilla, el hierro y el silicio que forman parte de ella. La gran cantidad de infiltraciones que se conocen en estas zonas hace que el fluido en las superficies sea más escaso y el agua pueda atravesar estos lugares kársticos. Suelen ser ríos que a su paso erosionan la base, creando paredes verticales. Y por último tenemos los relieves lapiaces. Bueno, pues estos relieves se caracterizan por las hendiduras y los surcos que los constituyen y se definen a través de agua con alto contenido de CO2 que al escurrirse van creando una serie de esculturas naturales a su antojo que son realmente impresionantes, como podemos ver ahí en la imagen. Todo eso es debido al agua con alto contenido de CO2. Eh, el, el segundo grupo que conforman las relieves son lo que se conocen como la zona oceánica. Como dato interesante, los océanos representan alrededor del 2/3 de la superficie de la Tierra, o 67%. Como podemos ver en la imagen, pues es la mayoría de la superficie. Y todo esto que se estudia en el oceánico, como su nombre indica, es la relieve ubicada bajo el océano. El primer concepto que queremos explicar es el talud continental. ¿Y qué significa esto? Está la costa de la Tierra y el océano, y para llegar ahí, esa parte es lo que se le conoce como el talud continental, que es una relieve que es altamente empinada, inclinada, como se puede ver en la imagen. Si quieres ver. Dentro de la corteza oceánica tenemos 4 regiones. La primera de ellas se le conoce como dorsales oceánicas, lo que son grandes elevaciones de unos 3.000 metros sobre el fondo oceánico. Se encuentran en los bordes de las placas litosféricas asociadas a volcanes submarinos. Como podemos ver en la imagen, el magma que se encuentra dentro de la Tierra causa como una pequeña montaña o un volcán submarino. La segunda región son las llanuras abisales, las cuales son grandes extensiones llanas sobre las que encontramos montes submarinos y guyots. Como podemos ver en la imagen, la llanura es la parte plana. Dentro de tantas diferencias de relieve, esta es la parte más plana. Y pues el tercer punto, la tercera región son los guyots. ¿Qué significan estos? Son montes submarinos de cimas planas. La cima fue erosionada cuando se encontraba a nivel del mar. Es como el volcán, pero la parte que pasaba a la superficie del mar fue erosionada. Y por último tenemos las fosas abisales, donde se acumula gran cantidad de sedimentos y se localizan en los bordes de las placas o cerca de un continente. Estas son asociadas a la presencia de terremotos. Como podemos ver, es donde empieza y termina la otra placa, ahí se hace esta fosa.
Aquí este es un video donde pueden encontrar más sobre qué es los relieves y se los dejamos en nuestra presentación. En conclusión, pues los relieves son las estructuras naturales que observamos y que son los paisajes que vemos día a día, y que siempre se encuentran en constante transformación debido a los diferentes factores del movimiento de la Tierra y las acciones que hacemos como personas. Ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.